Compañero, ¿cómo andamos? Por acá escuchando llover y oiga, chévere ese Y vi gente clima. correr. Esta sí es Bogotá, así me gusta Bogotá, que sea gris, que sea nublada. Ese sol, eso es antinatural, esa cosa no tiene sentido. Por ahí O alguien sea, decía, sí, claro, les gusta Bogotá así, llena de agua, fría, nublada, porque no tienen que salir a exacto. coger un mugroso bus. Pero bueno, sí, también. Pero Compañero, es, ¿qué ha pasado? Yo vi pues que publicaron un paper, sí, oiga, lo vi interesante equipo Pensai, y felicitaciones, muy buen trabajo, bueno, hablo aquí sí, humildemente, pero ese equipo de investigación de OpenAI. Pero fue un trabajito medianamente juiciosito y ya lo publicó en una revista. ¿Por qué no quiere publicarlo en revista? Está buscando una revista que se lo publique, que el mundo lo conozca, que la audiencia que lee revistas científicas tenga acceso a ese conocimiento que su merced juiciosamente trasnochando allá se dirigió, se hizo. pues compañero, lo que pasa es que finalmente está publicado, o sea, realmente está publicado, es Open Access, está publicado bajo Creative Commons, dominio Mm, público, solo attribution para OpenSci, pero pues no se ha o sea, publicado lo en pueden ninguna usar para revista. lo que se les dé la gana, así Claro que sea sí. para escribir poemas en el baño, siempre y cuando den atribution Exacto. a OpenAI. ¿Sí? Y lo más importante de todo, en el repositorio está toda la matriz de datos, están todas las fuentes de datos, los repositorios, los análisis, los validadores, hay hasta hash para garantizar que la información no se alteró desde el día que se bajó. O sea, hay varias cositas interesantes también de dominio público y pues la idea O es sea, que no cojan. escribimos orwellianamente la realidad cuando ajustamos la documentación oficialmente publicada cierto día según conveniencia, para eso es el hash, ¿sí o no? Exacto. Que yo Para creo eso. que conviene hacer como su merced mencionó varias palabritas, palabrejas, y yo sé que acá nos escucha gente de ingeniería, gente de ciencia, gente de tecnología, pero también hay gente muy de humanidades o de otros nichos totalmente ajenos. Mencionamos tablas de datos, mencionamos el término hash. Esa cosa porque es importante cuando uno crea un documento de esto, ¿eso para qué sirve, con qué se come? Bueno, eso está muy relacionado con algo que también es muy emparentado con las bitcoins, ¿sí? Con todo este tema de Mm, de la economía digital no centralizada, distribuida. distribuida, exacto. Y es simplemente se crea una firma criptográfica y hace una sumatoria de los bits que componen el archivo, bueno, de los elementos por los cuales el archivo está compuesto, y eso Es la garantiza. huella digital del Es la huella documento. digital, correcto. Entonces, si ese documento sufre Y algún si el cambio, documento le cambian un puntico, si le cambian un pelito al documento, ya cambió totalmente la firma. Y ese es el core, es el después de core. un rato, de lo que es Bitcoin y sus derivados y su ecosistema. Sí, Sin eso no obviamente con habría ciertos Bitcoin. matices importantes, pero sí Sí, parten de hiper una simplificando. premisa originaria, sí, exacto. Entonces, es eso, o sea, esa huella digital, como bien la llama don David, garantiza que esas matrices no fueron alteradas con la fecha en la cual fue descargada. O sea, esos datos estaban hasta la fecha. eh, Se utilizaron fuentes abiertas, o sea, son las fuentes, bueno, fuentes open access que da el Ah, Estado bueno. colombiano, ¿sí? O sea, que los datos no se los sacó Pensai de la manga, se utilizaron directamente desde los generadores de esa información, desde el DANE, desde A el esa Ministerio parte de es las TICs. importante. O sea, quiere decir que en este momento, yo sé que muchos lo conocen, pero hay mucha gente que no comprende o no dimensiona que el Estado colombiano tiene unos bancos de información, o sea, un montonón de datos que están disponibles para cualquier ciudadano. O sea, el señor por allá del Chocó, la señora allí que vende empanadas, el ingeniero allá de la 93, cualquiera podría utilizarlo y tener acceso a data que entre comillas creería que pues tiene el sello del Estado colombiano, ¿no? O sea, Ah, no es data de juguete. sí, así es data supuestamente, pues la idea es que sea data de primaria, ¿sí? Generada directamente por las entidades del Estado. Entonces, como cuando contaba, ahí están datos del DANE, directamente generados por ellos, del Ministerio de Educación, en sus diferentes instancias. Está también datos del Ministerio TIC y de su unidad de computadores para educar. Entonces, lo que hicimos fue acceder y recopilar esos datos. La iniciativa hay que destacarla, datos.go.co. Es una buena iniciativa que recopila datos de casi todas las Mm, instituciones de Colombia, pero sí cabe resaltar y recomendar que
importante que se le preste atención a a ese proyecto, primero porque su infraestructura pues, tiene fallas, tiene, no, bueno, falencias en el sentido de que se queda corta y pues obviamente son los datos de todo un país, requiere una infraestructura potente, robusta, que tenga capacidad de holgura. Y por otro lado también noto con cierta tristeza y cierta preocupación que muchos datos no están actualizados. ¿Sí? O sea, están al dato ahí, la organización o la institución cumplió con cargarlos, pero no se está velando porque esa carga Que sea refleje la consistente. realidad Exacto. de la gestión ¿Sí? pública que se quiere hacer abierta. Exacto. De pronto no todas las instituciones, de pronto hay instituciones muy juiciosas que tienen sus datos relativamente actualizados, pero hay otras en donde tenemos rezagos. O sea, quería información del 2025, así sea el primer semestre, y no fue posible. Entonces se tocó adaptar la ventana de tiempo del análisis hasta finales del 2024, porque 2025 los datos estaban demasiado fragmentados, no había mucho acceso a esa información. Para no complejizar más el tema, se decidió hacer ese corte y pues el análisis prácticamente está hecho para hasta el segundo semestre del 2024. O sea, ¿qué necesita un investigador? ¿Tiene que tener doctorado en ciencias de la computación para poder utilizar eso? ¿O alguien de a pie es difícil que se acerque y realmente pueda utilizar esa data? Pues la verdad Son dos no. extremos. No, ¿Qué tan difícil es? sí, no, pues como premisa en OpenSci se trata de que todo lo que se produce en OpenSci esté a un nivel de acceso para público general. De hecho, yo Sí. creería que al repositorio puede entrar cualquier persona, desde un joven de educación básica, secundaria, pues primaria ya no, se requieren algunos conceptos que se adquieren en el bachillerato o en la educación media, y cualquier persona que sea curiosa. Yo creo que aquí el tema es más de curiosidad, más de tener esa chispita activa. Y obviamente también investigadores de todo tipo, científicos de datos, investigadores orientados a impacto en el sector educativo, cómo está impactando la mediación tecnológica en los colegios, no solo en Colombia, sino podría ser también un punto de partida para investigaciones un poco más grandes Ese a nivel modelo regional. podría aplicarse en otros países, Claro que sí. obviamente con otros contextos, porque básicamente, digamos, la pregunta central de la investigación, ¿cuál sería? Venga, según como yo lo entendí, su merced me corrige. El Estado hace el esfuerzo de invertir en tecnología, de gastar en inventario de computadores y va y se toma la foto cortando la cinta de la salita sofisticada en el colegio por allá alejado, que no tenía computadores y ya hoy por fin tiene internet, tiene computadores de alta gama con sistemas operativos, se esperaría uno actualizados, ojalá fueran Linux, pero bueno, no, al menos un sistema operativo. Y después de con los años empieza a rotar esta cosa, los talentos, los jóvenes estudiantes empiezan a usar esta tecnología, eso impacta en el desarrollo regional, industrial de base tecnológica. Estos muchachos que por fin tuvieron acceso a tecnología entre comillas de punto al menos funcional, ¿cuántos de ellos se fueron hacia líneas de profesionales STEM? Y pues es una pregunta interesante porque impacta necesariamente la gestión a largo plazo de lo que es el plan país, de industrializar el país. Sí o no, Así va por ahí es. la cosa, ¿no? Sí, correcto. O sea, se tiene una percepción de que para fomentar la apropiación tecnológica, y no es solo un tema colombiano, es un tema que trasciende nuestras fronteras, es latinoamericano y en general en muchas partes del mundo, se cree que con solo suministrar equipamiento o hardware o tecnología, llámese tablets, celulares, lo que sea, pues esa es la premisa fundamental para que haya desarrollo tecnológico de ahí en adelante. Pues partiendo de esa inquietud, de esa duda, pues se decidió formalizar un poco más la pregunta y decir, venga, si es verdad, o por lo menos con los datos que se tienen ahorita a la mano, se podría llegar a demostrar que con el solo hecho de entregar computadores, máquinas y tablets, estoy mejorando el acceso, pues ciertamente sí se mejora el acceso, pero estoy mejorando La las oportunidad capacidades del... de esa población para desarrollarse en áreas tecnológicas, para tener no solo más estudiantes en áreas STEM, sino también en generar más
eh, emprendimientos o empresas de índole de base tecnológico tecnológica. en esas regiones, en esos departamentos. O sea, esa fue la premisa fundamental, es ver si eso está ligado, ¿sí? Si entregar esas máquinas, entregar esos recursos de alguna u otra manera estaban moviendo la aguja al otro lado. O sea, estaba llegando más gente a carreras tecnológicas o se estaban generando más empresas de base tecnológica. A partir de esa pregunta y con el desarrollo del estudio, se evidenciaron varias cosas que son bastante interesantes. Primero, la Mm, tecnología es importante, o sea, en este caso creo que es importante aclarar que sí, que haber entregado sus computadores ciertamente influyó, ¿sí? Ciertamente es necesario. Y de hecho, podríamos llegar a decir que es obligatorio que toda institución educativa en el siglo XXI, sin importar en dónde se encuentre, tiene que estar debidamente equipada con tecnología y acceso a Internet. O sea, eso ya no es algo como que haya que preguntarse si sí o si no. O sea, así como sí, tiene que tener es una biblioteca, obligatorio. tiene que tener computadores, tiene que tener, perdón, pupitres, Es algo pues así, como exacto. mínimo una sala de informática. Es como decir que yo no puedo tener una escuela sin baño, sin agua, sin luz. O sea, no se puede. Tiene que venir dentro de la estructura propia de la escuela. O sea, eso ya tiene que estar garantizado. Por lo cual, ahí entramos como lo mencionaba ahorita, se cae un poquito el argumento de que los gobiernos suelen sacar pecho, suelen alardear porque entregaron máquinas. No. Eso no es un logro. Eso Eso es es como celebrar si un cajero electrónico le diera plata que es suya. exacto. Sí, eso es algo que viene ya per se, o sea, no puede estar desconexo de Dele lo que es la vergüenza escuela. que Exacto. todavía saca pecho cortando la cinta, inaugurando una salita de computadores, y eso es lo mínimo. O Es sea, saque como el pecho papá que se... inaugurando una escuela en la vereda full equipo, no solo entregando equipos, sino inaugurando la escuela completa full equipo con conexión a internet, así sea satelital. ¿Sí? Pero eso es un punto base de infraestructura, o sea, tiene que estar sentado, tiene que estar dado, no es algo que se tenga quedar de manera externa, que es como un pequeño problema que vemos de visión en nuestros dirigentes, donde creen que es solo dar computadores y ya todo se va a desarrollar por obra y gracia del Espíritu Santo. Y en ese caso, no, el estudio lo demuestra bien. Sí hay un leve, se hacen unos cortes, porque obviamente, y se explica ahí, Sí, el periodo temporal, su merced lo menciona, es de 2015 al sí, 2025 son 10 o... años, hay 10 años de análisis. Y pues obviamente si los niños recibieron el computador ahí y el niño está en quinto de primaria, pues no voy a tener matrícula STEM en más o menos 5 años. Entonces lo que se hizo fue aplicar una metodología de rezagos en donde se iban Mm, midiendo cada 2 años, cada 3 años, cada 4 años, cada 6 años, para ver si desde la primera entrega de computadores y de ahí en adelante la matrícula cambiaba. ¿Sí? se movía la agujita Exacto. de los perfiles STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, para también, yo sé que nos escucha público de todas las áreas, en esos estudiantes que ya después de pasar de la escuela al colegio entraron a la universidad, se movió la agujita porque estos muchachos tuvieron su base educativa inicial con acceso a computadores, y se movió la agujita o no se movió. Pues los primeros rezagos no mostraron mayor evidencia, obviamente estaba muy temprano el programa, pero a partir del tercer año vimos, o sea, se alcanza a identificar unas pequeñas variaciones positivas, pero son demasiado marginales, son muy pequeñas. O sea, sí podrían atribuirse hasta cierto punto a que esas instituciones educativas ya contaron con cierta dotación, pero no mostraron los resultados o el impulso que uno esperaría, o sea, no fueron tan significativas. Sí se puede llegar a relacionar que pudieron estar eh, correlacionadas, pero no se puede afirmar una causalidad completa por el solo hecho de haber tenido computadores. O sea, la aguja significativamente no se movió, aparentemente no hubo un cambio Sí, sustancial, de nuevo, aparentemente. hubo un cambio, pero el cambio es muy pequeño, por lo cual no se puede atribuir una causalidad directa al hecho de que hayan computadores en la entidad.
Y la otra aguja que queríamos analizar es, venga, después de esa generación que ya tuvo acceso a tecnología, internet, computadores y demás, se disparó la creación de empresas de base tecnológica o con alta mediación digital, alta mediación tecnológica en los nichos donde salían estos muchachos egresados y se movió la aguja en ese sentido. Bueno, ¿O cómo ese fue el estuvo? análisis M3 y definitivamente ese fue el más desafiante. ¿Sí? ¿Por qué? Pues desafortunadamente el Ministerio de Educación no tiene datos consolidados de municipios, de los egresados y el seguimiento que hacen esos egresados a educación superior. Entonces, sí tenemos los datos de los que ingresan a educación superior, pero no hay manera de hacer la trazabilidad desde qué municipio venían, o por lo menos no en los datos que consultamos. Entonces, lo que se hizo fue optar por otra forma de tamizarlos. Entonces, lo que comparamos fue la matrícula nueva, ¿sí? Con los remanentes que teníamos de la información de los computadores en cada uno de los municipios. Pero de nuevo, los municipios no están desagregados, entonces nos tocó hacer una agrupación más grande y lo que hicimos fue por departamento. Y en el departamento ya tener una métrica un poquito más válida para poderla revisar y sobre ella poder revisar qué pasaría durante un periodo más largo de tiempo para ver si se estaba moviendo la aguja de la creación de empresa. Entonces, mientras que los rezagos para ver si los computadores en el colegio impactaban directamente en el ingreso a educación superior en áreas STEM, estaban año tras año, de 2 años, 3 años, 5 años, los rezagos para validar si esto estaba impactando al desarrollo de empresa tecnológica, pues los hicimos un poco más largos, ¿sí? Eh, 4, 5, 6, 8 años para garantizar si de verdad se estaba viendo un impacto y los resultados que nos arrojaron esos análisis es que no, definitivamente esto no estaba impactando en el emprendimiento tecnológico, no se estaban creando más empresas de base tecnológica en los municipios que recibieron la mayor cantidad de equipos, pero esto también se podría estar asociado más a la oferta académica que tenían esos departamentos. Entonces, como esos departamentos no tenían una oferta académica fuerte en áreas STEM, pues no pudimos revisar, no pudimos validar de manera certera que esas matrículas o esos egresados estuvieran creando empresa. Lo que sí pudimos ver con mucha claridad y con mucha evidencia, con mucha traza que nos indica que sí tiene mucho indicio, es que las principales ciudades son las que se estaban llevando casi todo el talento que estaba saliendo de los departamentos. Y obviamente lideradas por las más grandes. Entonces ahí veamos en el estudio cómo la aportación que hacen empresas tecnológicas Bogotá, Antioquia, Valle Los del focos Cauca, clásicos, es los focos focos clásicos. industriales clásicos del país. Exacto, porque están asociados a una mayor oferta académica, más robusta, de mayor calidad y con un entorno asociado a ese egresado mucho más favorable. ¿Sí? O sea, el egresado sale de estas regiones con la oportunidad de poder crear su propia empresa o simplemente de poder asociarse con otra gente con las mismas características, donde cuenta más acceso a crédito, donde cuenta más acceso a mercados un poco más desarrollados versus otras regiones, como lo vemos en el estudio, que tienen un rezago bastante importante y en donde pues eh, tampoco se puede atribuir que el hecho de tener esos computadores en el colegio estuviera impactando directamente el desarrollo empresarial de esa región. Entonces, Pues vemos que es un tema interesante. muy ecosistémico, o sea, no depende solo del computador, por eso decimos, y creo que eso es algo Sí, contundente del es como estudio. una especie de fetiche que se tiene con que el hecho de que el pelado tenga el último celular con la conectividad de Elon Musk ahí es totalmente satelital, ya garantice que ese pelado a los 15 años esté echando código y a los 16 esté armando una startup. Ese es como el fetiche que se tiene y realmente este tema es sistémico, su merced lo dijo bien, es multifactorial. Claro, No se puede negar el entorno del país, entonces hay unos focos productivos que a nivel Colombia, nuestro aparato productivo, no somos China, pero tenemos un aparato productivo, obviamente unos focos que son evidentes, Bogotá, el Valle del Cauca, Medellín, de pronto la costa, y eso actúa como unos concentradores de talento, de capital, de networking, y es difícil cambiar eso simplemente repartiendo tablets o repartiendo computadores,
Entonces, casi que se debería tener o empezaría uno a pensar en la estrategia de planeación a largo plazo a nivel de gobiernos y de planes de gobierno que vayan más allá del fetiche del aparato, porque digo el fetiche, o sea, no es algo que garantice ya por inercia la industrialización del país. ¿Cómo estamos realmente, volvemos al tema humano, cómo estamos realmente utilizando esa tecnología? Nuestros muchachos, ¿cómo están acercándose y para qué están utilizando esa tecnología? Y hoy en día, con la explosión que tenemos, con la cresta de ola, con todo este boom de inteligencia artificial, la conclusión que personalmente, y lo hemos hablado también con Andrés y en otros espacios, hay que volver a centrarse en el ser humano. ¿Y o qué cosas? Es como volver a las bases. ¿La base qué es? Pensamiento crítico, capacidad de lectura, capacidad de atención, capacidad de argumentación. Un personaje que no tuvo acceso a tablets y tal vez no tuvo acceso a conectividad o computadores de calidad, pero que tiene capacidad de comprensión lectora, que conoce algo de historia, que conoce unas bases de economía mínima, funcional, que comprende algo de lo que es un sistema político, va a ser más fácil y tiene bases de matemáticas y tiene desarrollada su ala creativa, tuvo la oportunidad como ser humano no simplemente instruirse en el uso de una herramienta, sino en tener la capacidad de florecer a nivel de sus talentos, utilizando la tecnología o con otras herramientas que no sean necesariamente tecnológicas, explotar esa capacidad creativa que tiene. Entonces esta persona, con ese desarrollo incompleto, pero tal vez un poco más transversal e integral, cuando se enfrente a una tablet a los 15 años, a los 14 años, es posible que le coja el hilo muchísimo más rápido, tiene una capacidad superior de defensa cognitiva frente a mecanismos de uso compulsivo de tecnología, porque simplemente se aburre porque va a detectar contenido que es basura y dice, no, no, yo me aburro, yo quiero ir a la cancha de fútbol. Sí, entonces es una educación integral de corte humano, enfocada en ciencias básicas, que se aproxime a la tecnología de manera inteligente y no la educación clásica de paquete, donde, bueno, ya tienen computadores, ya tienen no sé qué, ya tienen tablets, eh, hágale, esos chinos ya a los 20 años tienen que ser todos fundadores de empresas. Entonces son como dos formas de apropiarse de la tecnología a nivel de administración, de gestión pública sostenida en el tiempo, más allá de las mareas electorales. Sí, Entonces mire lo que acabamos de hablar y solo fue con un ejercicio de cruce de data, ¿no? sí, Entonces casi que tenemos una bolita de cristal a la que le podemos hacer preguntas que trascienden la opiniología, que es la gran enfermedad que tenemos a nivel país, que yo tengo mi opinión y me encierro en mi cámara de eco de mis redes sociales y esa es mi realidad y el país debería funcionar así y la del país funcionando de otra forma. Y para el lado y lado, para todos los sesgos políticos, entonces este tipo de ejercicios y herramientas es lo que deberían estar haciendo los investigadores, los equipos de trabajo que soportan políticos y las herramientas están ahí. Mira, o sea, no necesitamos una revista científica para garantizar que acá se cumplió con la formalidad de generación de conocimiento estructurado, científico, reutilizable, con una característica técnica formal, el hecho de que exista un hash asociado a la documentación, a la publicación que hicimos, sin necesidad de tener una mediación de una pasarela de conocimiento como una revista científica, que tienen otros tintes ya oscuros, que a veces hasta se han convertido en lectura endogámica. Entonces, el hecho de publicar un paper lo asociamos a conocimiento y creación, y resulta que no. Muchas veces es conocimiento muerto, vacío, porque para acceder a ese conocimiento a veces tenemos que pasar por una pasarela de pago, que hasta hay una revolución, una hay que pequeña, pagar para publicar. hay que pagar para publicar y para leer. Y pasamos por la talanquera, por el proxy, por el peaje de alguien que no produce conocimiento, que es una editorial. O sea, el modelo hace rato cambió. Me acuerdo, se me escapa en este momento el nombre de cierta rusa, cierta que es como un icono, que publicó, ella no puede Sci-Hub, salir de Sci-Hub. sí, Sí, o sea, y fue una pelada, creo que es de base STEM, creo que ella era química o física, se me escapa en este momento la historia, pero ese fue el dolor de ella, o sea, el país necesita conocimiento, para hacer industria necesitamos conocimiento de calidad, necesitamos conocimiento industrial basado en datos, no en opiniones de políticos o de periodistas desinformados sin base humanista. Entonces, con esos datos, pues nosotros tenemos que publicar para que gente que al otro lado del mundo, al otro extremo del país, pueda leer lo que yo hice y en el mejor espíritu
de un ejercicio científico, pueda reutilizar ese conocimiento y empezar a iterar, y de ahí por inercia, en 20 años, es posible que empiecen a salir innovaciones. Entonces, este ejercicio por eso lo veo valioso y es un framework que tranquilamente hoy intentamos responder una pregunta asociada. Venga, los muchachos que tienen acceso a computadores y me impactan las carreras profesionales de STEM, y eso me impacta también a la industria de base tecnológica, sí o no, sopórtemelo en datos, no en opiniones, no en sesgos, en datos, Sí, no, con yo un método creo, científico. yo me Yo imagino, creo, yo opino, yo asumo. es que a mí, entonces cuando uno escucha, por ejemplo, afirmaciones de candidatos vicepresidenciales que tuvieron puestos de alta dirección en departamentos que su core era la data, diciendo, no, es que estudiar no vale la pena, estudiar no sirve. La familia invierte en educación y eso no sirve, venga, venga, lo que está diciendo, y cómo está sacando un sesgo totalmente descontextualizado, porque acá mire que hay un contexto, ¿sí? O sea, arrancamos con una pregunta base y al final dice, no, es que acá hay un aparato productivo que se come ese posible impacto de esos talentos que tuvieron acceso por fin a tecnología y a conectividad, y es que hay un aparato productivo del país que tiene una inercia, Sí. más allá de si invertimos en tabletas y si invertimos en data centers de inteligencia artificial, si invertimos en comprar software X o Y, hay otra cosa que va más allá del fetiche tecnológico, y es lo que tenemos que estudiar de manera consciente, de manera sistémica y sostenida en el tiempo para poder tener un plan de país. Entonces, pues el motorcito de inferencia de generación de preguntas de investigación de base científica está interesante. Sí, no, y de nuevo, pues todo el artefacto, todos los artefactos y toda la documentación se creó y está publicada en el repositorio, que la DCE la puede bajar, la puede contraargumentar, ¿no? Porque pues tampoco somos perfectos, pudimos haber Y tenido falsearla. errores metodológicos. Entonces, precisamente los principios fundamentales de la ciencia y del open access es poder dar ese espacio a falséela. Diga muéstreme dónde la embarré, muéstreme qué error metodológico cometí, muéstreme dónde se calcularon mal las matrices y demuestre con un cálculo corregido que en efecto sí hubo un impacto positivo. Nuestros datos indican que no y que quizás al tercer año hubo un rezago con un impacto positivo, pero fue mínimo y puede ser descartable a largo plazo. ¿Sí? Lo que sí muestra nuestro estudio es que más allá de dar computadores, eh, se puede evidenciar una falencia en la capacitación de los docentes. O sea, Hmm. no tenemos unos docentes que puedan aprovechar esos recursos tecnológicos de la manera que pueda realmente motivar e inspirar a esos estudiantes a que sigan carreras STEM. ¿Sí? O sea, no se le da el uso apropiado a las máquinas y volvemos a caer en el cliché del museo tecnológico en el colegio. O sea, tenemos Sí, me computadores de acuerdo de nueva generación, pero no los toque porque los daña. la escena ¿Sí? del Chavo, ¿no? Del Chavo del Ocho, cuando compraron televisor, don Ramón compró televisor y era la novedad de la vecindad, y entonces estaba ya don Ramón feliz, sale de la habitación y el Chavo le pregunta, venga, venga, don Ramón, ¿puedo ver la tele? Sí, pero no la vaya a prender. Algo así Le pasa, cumplió, le pasa en los cumplió. colegios. Y eso pasa no porque el rector sea perverso o simplemente haya un complot donde solo se quiere hacer brillar chapa al alcalde. No, pasa porque se está dejando de lado la obligación del ministerio y de otras entidades para garantizar que estos docentes tengan herramientas cognitivas suficientes, o sea, tengan el entrenamiento, tengan las capacitaciones, tengan el acompañamiento para que puedan hacer uso completo de esos equipos de cómputo en todas las áreas del conocimiento. El profesor de matemáticas puede hacer talleres en esos computadores, el profesor de biología, el profesor de física, el profesor Es de como el química. modelo. Yo veo que es como un cambio, un ajuste en el modelo que se necesita, y es comprender que la tecnología en sí no es el objetivo, sino es una herramienta para potenciar la capacidad de expresión de los personajes, y por lo tanto necesitan que se flexibilice la administración clásica pública de que venga, ¿quién tiene la clave para instalar este software que es libre y para hacer este cacharreo? No, es que toca escalar la solicitud a la secretaría, y es que si se llega a no sé qué, es que a mí me da cosa.
Bueno, y venga, no, pero es que eso está viejo y ya no corre. No, es que toca pedir ahora el nuevo computador y esos son otros 2 años y al final nunca se utilizó. compañero, ¿Sí? ahí toca sumarse a otro tema que está un poco fuera del alcance del estudio, porque el estudio intentaba era responder la pregunta de si los computadores estaban moviendo la aguja en el tema de carreras tecnológicas y de creación de empresas de base tecnológica, pero esos computadores tienen inherente otra pregunta que no hicimos acá, pero que sí queremos dejar ahí como abierta a las personas que nos escuchen, y es, esas máquinas per se traen un licenciamiento, entre comillas, educativo, pero que también hasta cierto punto limita mucho sus equipos. ¿Sí? Es una licencia que viene, desde su concepción viene con un objetivo comercial y en un ambiente académico pues se torna más que un habilitador, en un obstáculo, ¿sí? Porque yo no puedo hacer ciertas modificaciones, cuando se vuelve obsoleta, no tengo permiso de actualizarla o de cambiarla porque muchas veces algunas de esas licencias comprometen el acceso a la máquina atado a esa licencia. Entonces, si yo llego a cambiar el software con el que viene esa máquina, legalmente la máquina no me pertenece o no le pertenece a la entidad y tienen que devolverla. O sea, hay cosas que se tienen que tratar Entonces, con mucho cuidado. Y también porque de entrada yo estoy dándole un sesgo, estoy limitando las opciones a los estudiantes en una etapa en la cual deberían de ser conscientes de todas las opciones que tienen disponibles, no solo de o una. sea, casi que lo que mencionamos en un podcast anterior es cambiar la estrategia de entregar una máquina totalmente bonita de último modelo con el último sistema operativo a otra cosa más estilo Buffett, es que construyase usted mismo la tecnología que necesite y úntese y dañe la máquina, dañe todo, porque es que usted está desaprendiendo y necesitamos que se unte las manos. Entonces, mejor que entregarles tal vez un computador con la última licencia Office y demás, y de pronto hasta software sofisticado, es decirles, colocarles el reto. Venga, muchachos, esto es un portafolio de vida, esto es un desarrollo profesional que vamos a crear como responsabilidad para graduarse. La idea es que cuando ustedes lleguen a décimo estén en la capacidad de crear el sistema que usen sus compañeros, que es, no es descabellado que por ejemplo tengan un clúster de Raspberry corriendo Sí. algún tipo de motor simplificado de inteligencia artificial La y paginita que, del colegio la hayan creado ellos y la tengan en un que ellos servidorcito hayan corriendo creado la ahí. página del colegio, que ellos utilicen para montar sus blogs, sus redes de mesh en el colegio, o sea, que se El unten las manos, mantenimiento de la máquina que se dañó, ellos sean los sepan, encargados de arreglarla. ¿Eh? sí, No esperar que sepan allá a un soldar, que tercero sepan que- ensamblar. exacto, lo básico. Entonces es otro esquema, es pasar del esquema de consumo, de ser simplemente usuarios y de ser servidos a alguien que se mete a la piscina y quiere aprender a nadar. Es más espartano el asunto. Sí, o Sí, sea, si queremos gente que salga a quemarse las pestañas creando una startup, pues necesitamos que empiecen a hacer pinitos desde que están a duras penas gateando. Entonces la aproximación no debe ser la de usuarios tipo caja vacía que consumen allá de manera zombie lo que les muestren y que si se cae el sistema, pues que papá Estado o papá gobierno o papá colegio me solucione o papá profe, no, porque precisamente el mundo funciona de otra forma. Entonces es una oportunidad para aproximarse a la tecnología y de nuevo, eso es un core totalmente humanista, donde la tecnología se comprende como una herramienta de creatividad y de crecimiento y de servicio al aparato productivo, que es un servicio social. Y no es simplemente como una herramienta de consumo que debo tenerla o tenerla, ¿por qué? Pues porque sí, porque debo sí, tenerla, no hay, sí, o sea, se es entiende como saltar un ese chip. medio, más no como el fin absoluto. O sea, a partir de la tecnología y sobre la mediación que se da sobre la tecnología es que el individuo se desarrolla. ¿Sí? Y pues ahorita con todos estos temores que se intentan diseminar sobre la inteligencia artificial, que va a acabar con el mercado Hasta le laboral. atribuyen conciencia y Sí, si exacto. hubieran tenido las bases mínimas de estadística matemática, saben que eso es un montonón de matrices a fuerza bruta corriendo en sistemas de cómputo, por eso ¿Sí? están comiendo toda la energía del Es mundo. es un lorito con esteroides, simplemente repite por millones de veces con probabilidades estocásticas muy, muy, muy grandes. Perdón, ahí cometí Se pifió. me pifié, sí, una contradicción absurda. Eh, Básicamente son matrices, por eso le fue tan bien, por eso encontraron un uso alternativo industrial para las GPUs.
porque la exacto. GPU es un Sí, computador especializado en moler matrices. en moler Entonces, matriz, y eso que cuando, ya no es el más avanzado, ¿no? Porque ya precisamente las grandes tecnológicas están creando sus propios chips mucho más focalizados única y exclusivamente en los cálculos, porque la GPU finalmente pues también está hecha para hacer vectores de gráficos, ¿sí? sí, En este caso, pues una TPU es un chip intensores, tensorial ¿no? y tensores, entonces eso sí es 100% vectorial, perdón, matricial, y pues se supone que tiene mucho más margen de desarrollo y de Y es desempeño, más óptima a es más nivel de óptima. uso En este energético y momento es demás. cara, pero pues eso es cuestión de tiempo para que la terminen volviendo más barata. Pero volviendo a nuestro tema de aquella población que está en un municipio alejado de la cabecera municipal, que tiene una escuelita pequeña con tal vez un puñado de estudiantes, es mucho más valioso. Regale quizás una Raspberry Pi con un sistema Linux configurado con un enlace a internet vía satelital o algún otro que les permita radioenlace o lo que sea, que puedan tener acceso a esa red y que ellos mismos aprendan a crear sus expresiones y sus desarrollos, Esa básicamente es la definición de hacking, sus de cultura necesidades con hacker, esa ¿no? maquinita. Exacto. ¿Sí? Eso ¿Por que su qué lo merced digo? está mencionando es la definición de cultura hacker. Porque Y cuando mencionamos, sí, en el mundo urbano, pues vamos a necesitar este tipo de máquinas de escritorio muy convencionales, así sea para hacer hojas de cálculo y cartas, ¿sí? O hacer gaticos con inteligencia artificial. Pero en el mundo rural se necesita, el uso que se necesita darle a la tecnología es mucho más crítico. Yo necesito que esos chicos sepan crear sus redes mesh, que puedan hacer IoT y que puedan monitorear sus sistemas de riego desde la casa con internet, que sepan activar sensores para medir la temperatura de los galpones de las gallinas ponedoras. O sea, de verdad, la oportunidad que se tiene de utilizar tecnología en el sector rural es mucho más amplia y variada que la que se puede hacer en el sector urbano. El sector urbano es, si, aplástese en un escritorio y navegue por internet y haga lo cotidiano. En el sector rural, de verdad que las aplicaciones son es mucho más transversal. interesantes, eh, pero no estamos formando a los chicos del sector rural para que estén a la altura y puedan desarrollar ese tipo Claro de que la soluciones aproximación en que su nicho. aparentemente estamos viendo que le llega es aprenda a usar PowerPoint, Word y Excel en el computador que le entregó la Sí, para que alcaldía se al vaya a la colegio. cabecera municipal o se vaya a su capital y entren a estudiar y busque trabajo en la capital del país o en una multinacional En algo eh, de oficina. y en algo de oficina. ¿Sí? Versus decirle, venga, usted tiene que aprender aquí tecnología porque es que el día de mañana el tractor se maneja por GPS y usted necesita entender cómo se conecta ese GPS, cómo yo lo calibro, cómo lo sincronizo, cómo yo puedo manejar a través de un celular y a través de una conexión con Arduino, con otro tipo de microprocesador o con otro tipo de componente o de gadget tecnológico. No Eh, juegue con computadores, sino con drones. Venga, sí, ese mi sistema dron, de arme usted riego, su propio dron. ¿sí? Ármelo Cómo usted. tengo alertas para habilitar, no sé, sistemas de alimentación automatizada del ganado, los pollos, monitoreo Medir de mis plantación, contaminación, medir flujos, exacto. O sea, medir en el área variables rural, ambientales. la aplicabilidad que tiene la tecnología es mucho más amplia, mucho más interesante, Y eso mucho más está más cercana desafiante. a la industria que necesitamos en este momento. Claro, O o sea, sea, obviamente la de queremos un servicios, verdadero, cómo es que le dice este señor? industrialización. No, más allá, la reforma agraria no empieza por Ah, sembrar ya. más papas. La reforma agraria empieza porque esas papas se siembren con tecnología, pero tecnología local. Porque si voy a tener que comprarle toda la tecnología a Israel, a Alemania o a Estados Unidos, pues no hice un copo. Me volví usuario, me volví dependiente. Entonces mi reforma agraria se quedó en un lindo papel. O Esta sea, coja, que exacto. siempre de nuevo volvemos a los sistemas de contexto. Se necesita el acceso a la tierra, se necesita el uso responsable de tierra, pero bueno, y la tecnología y la apropiación real de los insumos que sean locales, la autosuficiencia, que está mediada por tecnología informática de manera transversal, no solo un computador de oficina. Porque Entonces, si doy las cientos de miles de hectáreas de tierra, pero voy a seguir
aprovechándola como se hacía en el siglo XIX, no hice nada, no hice nada. Sí, está complicado. O sea, si el objetivo es volver extensiva y sembrar sorgo allá, lo que hasta donde llegue, y bueno, y hay tractor, pero antes eran estas de bueyes. Sí, Paso exacto. cero, pero venga, ¿qué sigue? Y además que el mundo ya también cambió. Entonces, hay una oportunidad para aproximarse de los entornos de los colegios con un uso integral, humanista, basado en ciencia de la tecnología, más allá del cliché de simplemente comprar computadores esperando que por arte de magia se industrialice el país. Sí. De alguna forma, esa es una analizamos también con Andrés en interno, es una planeación inocente a nivel político, casi que la clásica planeación de humo y espejos es esperar que porque todas las escuelitas del país tengan libros de literatura, entonces todos van a salir literatos. Van a ser Resulta otro que no, García se necesita Márquez. sí, un montón de García Márquez. Resulta que sí, va a haber gente que va a leer más, facilita eso, pero una cosa no garantiza lo otro. Entonces No, y es otra cosa planeación a largo plazo. importante, Pepe, que parte de la premisa del estudio fue esa, y es también sembrar esa semilla para que el ciudadano de a pie, para que se acostumbre a decir, venga, o sea, ustedes en este gobierno están entregando, pongamos un número X, 10.000 computadores, pero el gobierno pasado también entregaron 10.000. ¿Qué ¿En qué pasó con van? esos 10.000? O sea, porque se invirtió un recurso importante, se hicieron unas inversiones y se tomaron 20.000 fotos sacando pecho, pero en el largo plazo, que es lo que ¿Y queríamos qué ver pasó? ahorita, es cuál fue el impacto. O sea, Entonces ¿eso ese es mejoró o pasar no mejoró? del ¿Sirvió para algo? pensamiento político de opinión al pensamiento político de gestión de recursos, de economía. Venga, usted que es el administrador de mis impuestos, porque yo estoy pagando ese computador, le estoy pagando el sueldo a usted, le estoy pagando el uso de luz de ese edificio donde funciona la entidad gubernamental, ¿en qué se está invirtiendo esto y realmente a largo plazo cómo, qué tan eficientes esas mega inversiones? Porque Sí, entonces, por muy espejos salen por noticias diciendo, es que lo que necesitamos es invertir en inteligencia artificial y comprar, hicimos el en la convenio cuántica, y con 130.000 Microsoft, millones para en la la no sé qué, cuántica. bueno, listo, arrancó, listo, chévere, bacano, pero bueno, ¿ahora qué? ¿Cómo vamos a utilizar esto? No, no, ¿Y y cómo es vamos a que, medir? ¿Cuál es el KPI con el que vamos a medir el impacto exacto, en el sector productivo y en el desarrollo social de Colombia con esa inversión en tecnología? ¿Cómo o sea, se va a no puede ser sostener en el gastar tiempo? por gastar, invertir por invertir y dar solo por la foto. De hecho, me hizo recordar hace algunos años, se anunciaban con bombos y platillos las famosas Olimpiadas robóticas, ¿sí? Bien, Entonces, competían todos los chicos de colegios distritales de grados 10º y 11 en las Olimpiadas robóticas, pero, o sea, yo digo, está bien hacer ese tipo de eventos, pero si están financiados con recursos públicos, es importante y imperativo que se haga un seguimiento de qué tanto impacto tuvo ese tipo de iniciativas, porque si yo hago una olimpiada robótica y me voy con partnership con Lego, supuestamente que pues Lego los kits de robótica de Lego muy bonitos, muy guay, muy todo, pero siento que habría que haberlos hecho de una manera un poquito más desde abajo, pero pues otro tema. Pero aquí volviendo es, ¿qué pasó con los pelados? O sea, el que ganó la Olimpiada, el grupo de que ganó la Olimpiada, alguno estudió mecatrónica, robótica, electrónica, un área afín. O sea, eso sirvió para generar esa chispa. O sea, porque es que tenemos que dejar de ver que las cosas se hacen simplemente para quemar dinero. Tiene que haber un objetivo y puede ser controversial lo que sostenido. voy a decir ahorita, pero toca tener una misionalidad. O sea, si de verdad yo voy a fomentar y apoyar este tipo de iniciativas como las Olimpiadas robóticas o repartir computadores, yo tengo que tener claro por qué lo estoy haciendo. Y el objetivo tiene que verse en el mediano y largo plazo. O sea, si yo hago esto, yo tengo que tener mediciones y como usted bien lo dijo, KPIs que me indiquen que esto sí me está moviendo la aguja y está haciendo que mi Pero población sí que eso evidencia, venga, ¿cuál es la agenda de país? Que suena a no frase tenemos. cliché Pareciera que no tenemos. y se resetea cada 4 años, ¿no? Sí, sí, o sea, la agenda de país cambia con respecto a los intereses particulares del individuo que se siente en el Palacio de Nariño. O sea, eso es deprimente, puede llegar a ser triste, sea el que sea, ¿sí? Se suscribe a sus intereses particulares. Ahora, hay No otra hay, no hay cosa que una también visión de país realmente. eh,
cambiar eso así con tronar los dedos va a ser complicado porque No, imposible. eso es sistémico, pero Sí, entonces sí hay cosas que se hace evidente que están al alcance de la gente a pie. Y hoy en día, la existencia de este tipo de plataformas, de la Open Data del gobierno, de datos.gov, que está imperfecto, los datos están parcializados, están incompletos, lo que sea, pero ya hay algo. Entonces, eso es una herramienta que tenemos nosotros como ciudadanos para empezar a generar preguntas inteligentes cuando vengan a meternos los dedos a la boca en planeaciones de cada 4 años, con los planes de gobierno, que no debería ser un plan de gobierno, sino un contrato, sí. ¿sí? Eso Yo me hace parte de comprometo a. yo me comprometo y si a la mitad del gobierno, venga, esa cosa no se está cumpliendo, ¿qué pasó? O al final, usted queda ensartado como político porque, venga, no cumplió. Y usted está comprometiendo a. Y lo Sí, otro, la construcción de agendas de país, ¿sí? Que nacen necesariamente de los dolores sociales y necesariamente tienen que mediarse con el modelo de administración de recursos que queremos tener. Y la tecnología es un recurso, es una herramienta. ¿Cómo queremos que Colombia se aproxime a ese uso de tecnología? ¿Cómo realmente nuestros muchachos se van a aproximar la tecnología? Simplemente con un computador que le entregó el colegio y sobre el cual no tienen ningún tipo de poder para realmente sentarse, desarmarlo y aprender, o realmente vamos a desarmar la tecnología, a mirar los problemas de mi entorno primero y a pensar cómo yo esa tecnología la puedo aplicar a mi entorno y qué necesito y cómo genero soluciones que sean commons, así como este paper que se está sí. publicando, mire, eso está ahí, está en un repositorio, está liberado como desconocimiento abierto. Hicimos lo mismo que teóricamente se haría publicándolo en una revista cumpliendo las mismas formalidades técnicas, pero con la facilidad de que realmente cualquiera sin ninguna pasarela puede repetir, reiterar sobre esto, construir sobre esto, puede utilizar el mismo framework y podemos empezar a generar preguntas inteligentes sobre data, no simplemente sobre opiniones sueltas. Entonces el ejercicio Ah, está interesante, está tan abierto que hasta pueden despotricar de él y destruirlo, siempre y cuando generen conocimiento de ahí. ese es el objetivo. Pues yo veo otro modelo, me quedo con el tema de que sí hay que pensarse otro modelo educativo y que se construye desde la gente de a pie, no confiar tanto en el administrador porque esa es otra parte de la inmadurez del pensamiento Sí, político, pensar que los mesías existen, sí, sí. entonces pensar que el alcalde es el que va a Los solucionar, caudillos. que los caudillos, eso es muy heredado pues de la colonia, si quieren llamarlo, o sea, el señor de la hacienda es el que me soluciona y don tal es De la buena gente. literatura caballeresca de Don Quijote de la Mancha. Sí, No y hemos no se comprende evolucionado que nada. estos son sistemas sociales y la educación es uno de los piñones, no es la panacea, ¿sí? Porque la educación está tristemente permeada por el entorno social. Si el entorno social es tóxico, podemos dar los últimos computadores en tecnología con los mejores docentes, pero si el pelado después de que sale del colegio va y se enfrenta con otro poco de cosas, pues la vaina como que no, Sí. es sistémico. Pero sí se necesita la piñonería de la educación con otro modelo un poco más inteligente. Y es evidente que centrarnos en el ser humano, en las ciencias duras básicas, es lo que le permite a estos muchachos realmente aproximarse y sobrevivir en esta nueva era de IA, que supuestamente ya hay un cambio de paradigma y se acabó el mundo, se va a reescribir toda la historia y nos vamos a quedar atrás porque no compramos el último motor de IA, por ahí no es la cosa. Sí, no, no. Y ahí se cierne un peligro más. Pues, que ojalá mucha gente abra los ojos. Y es, tenemos que dejar de ser tan consumidores. O sea, consumidores Mm, de basura. La mierdificación está en auge simplemente porque somos felices consumiéndola. Somos adictos al scrolling, somos adictos eh, al contenido basura y se nos olvidó generar, crear y filtrar. leer y escribir y Ujú. mirarnos a los ojos cuando estamos hablando. Es otra parte que se necesita. Es más, creo que hay una tendencia entre si estos círculos exclusivos de los dueños, los corbatines pesados de Silicon Valley, donde a sus hijos no los colocan directamente con esa invasión de tecnología a temprana edad, ¿no? Están volviendo a los colegios, por decirlo, análogos, Sí, donde pues se eso trabaja. parece decir la Cosmopolitan. Vamos a ver si es cierto. Eso sí, ese es el chisme de Sí, pasillo. sí, exacto. Aparentemente la cosa y tendría algún sentido, porque ellos realmente comprenden qué es lo que está pasando con la tecnología como hoy se la están entregando al mundo.
O sea, hay que estar atentos. Toca apropiarse de la tecnología y no volverse borregos de ella. Va por ¿Sí? ahí. ¿Y se Pero tiene bueno, con qué? Gracias al software libre, sí, al open source. bueno, open source, hay un tema interesante que quizás ya no alcancemos a hablar en esta ocasión, pero quizás en una próxima charla lo abordemos, y es cómo todas estas tendencias de inteligencia artificial están impactando positiva o negativamente el open source. Es un debate abierto, pero David, antes de irnos, sí, pues destacar qué se puede hacer. O sea, primero, esto no es ninguna crítica a computadores para educar, ni mucho menos, ni al Mintic, pero sí es más como decir, venga, es algo Reflexión. obligatorio, necesario, pero no es suficiente. O sea, el solo hecho de dar computadores no afecta en lo absoluto, o sea, mueve la aguja muy poquitico. Es obligatorio que todas las instituciones de educación básica tengan dotación tecnológica, es imperativo y obligatorio, es parte, es como si un colegio no pudiera funcionar sin tener agua ni luz, de seguro no se puede. Entonces, lo mismo pasa, no se puede funcionar sin internet y sin equipos tecnológicos para el uso de los estudiantes, ¿no? Porque para mí, no, pero tiene Ujú. computadores, sí, pero solo puede usar la secretaria del rector, ahí no sirve de nada, ¿sí? Pues viene, apunta todo hacia la evolución del paradigma. Más que un Exacto. cambio, es evolución. Evolución quiere decir ¿Qué, que sobre lo que está construimos. ¿Qué podemos hacer? Si es importantísimo que se acompañe a los docentes para que entre más uso hagan todos los docentes, sin importar el área del conocimiento, de las herramientas tecnológicas, llámese computador, llámese redes, llámese internet, llámese lo que sea, este impacto sí va a empezar a ser real. O sea, si el computador solo se utiliza 2 horas a la semana, porque es la clase de informática donde aprenden a hacer una Word, cartica Excel en y Word, PowerPoint. apague y Por ahí no es. vámonos. Por ahí no fue. El computador se debe usar en todas las clases, ¿sí? En todas. Pero Eh, no para convertirse tampoco como una muleta. no, no, Una no, no. muletilla, no. Por eso tienen que estar acompañado, mediado al docente hay que capacitarlo, hay que mostrarle todas las diferentes acciones que se pueden hacer mediadas a través de la tecnología para que impacte positivamente a sus estudiantes. La tecnología, llámese computador, llámese tablet, llámese celular, bueno, teniendo en cuenta las restricciones que sí deberían existir en el uso de celulares en las aulas escolares, pero definitivamente el computador no puede ser una herramienta única y exclusiva del profesor de sistemas. Eso de entrada ya demuestra un atraso importante. Es que yo hasta eliminaría esa figura de profesor de sistemas. Es que no tiene sentido. Sí, sí, de entrada no O aporta gran sea, cosa. el profesor de sistemas debería ser como un partner pedagógico de las otras áreas de conocimiento. Debería ser como, bueno, muchachos, la próxima clase la vamos a hacer en el laboratorio de sistemas porque vamos a ver unos simuladores o vamos a tratar de calcular cómo se miden ciertas fórmulas químicas o vamos a tratar de simular la física o a través de Excel vamos a aprender a hacer ecuaciones diferenciales, bueno, o a factorizar, ¿sí? En el tablero y después ustedes lo replican y van a aprender a graficar. O sea, utilizar la herramienta para todas las áreas de conocimiento. ¿Sí? Y que el laboratorio de sistemas esté abierto a todos los cursos, desde el profesor de artes hasta el profesor de teatro para enseñarle las bases de redacción de un buen guión, como al profesor de matemáticas y así Un sucesivamente. laboratorio. Exacto, pero Es esto solo se como, puede analice lograr. que es el mismo esquema que tiene con la biblioteca. Usted no va a tomar clases de bibliotecología porque es que el bibliotecólogo tiene y sabe usar los libros. No, usted va a la biblioteca porque necesita ir a la biblioteca que Exacto. para artes, que para política, que para no sé qué. Pues ¿No? Y en es las otro áreas esquema. rurales más aún, porque la tecnología tiene muchísimo más impacto en lo rural que hoy en día Ahí en lo está la urbano. oportunidad de industrialización para que nuestras startups locales pasen más allá de la fabricación de ERPs, Sí. que es Bueno, bienvenido. y teniendo en cuenta que el SAS está con sus horas contadas. O sea, el SAS ha muerto, y eso lo hablaremos en nuestra próxima charla. Y ese tiene mucho de cortar. ¿Sí? Pues Pero bueno, entonces, esas de son las nuevo, conclusiones eh, interesantes. no todo es malo, pero no todo es bueno. O sea, hay matices, importantísimo, hay que acompañar más a los docentes. Computadores sí, pero como infraestructura Articulado obligatoria. en un modelo inteligente de educación, otro modelo educativo. Correcto. Entonces, pues nada, agradeciendo a los que nos escucharon hasta aquí, de nuevo, sus comentarios siempre son bienvenidos. Si les pareció que este programa
aportó algo, movió un poquito la aguja, como el estudio, Compártanlo. compártanlo y si quieren apoyarnos también, bienvenidos sea ahí, nos invitan a un cafecito, siempre en Sí. www.opensci.org, ahí pueden encontrar todas nuestras publicaciones, contactarnos o apoyarnos a través de nuestros Si cafés. sus colegios, si sus universidades quieren conocer realmente en caliente, en vivo, en directo, qué es lo que estamos cocinando acá a nivel de investigación, quieren integrarlo en sus esquemas de investigación, avísenos, invítenos al café, pero de manera presencial, porque de Así nuevo, es, la capa humana, el core humano es lo que vale. es lo importante. Y hay que romper esa cámara de eco que a nivel personal tenemos y también a nivel institucional. Las instituciones educativas tienden a alejarse del mundo y resulta que debe ser al contrario. Sí, sí, Entonces, ahí totalmente cierto. estamos. David, entonces, muchas Nos gracias. vemos en otra Hasta luego a temporada. todos. Bien.